Bien, hoy continuamos en Santiago y vamos a estar en el capítulo 2, mis amados. El pasaje que el pastor Paulo nos compartió el domingo pasado terminó diciendo que la manera en que nos comportamos habla acerca de la religión que profesamos. Porque de eso se trata Santiago. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que vamos a una iglesia, podemos decir que conocemos a Cristo, podemos decir todo lo que nosotros querramos decir, pero al final la manera en que vivimos realmente soporta aquello que decimos. Y eso es lo que de eso se trata Santiago, de vivir una vida que realmente vaya de acuerdo, se alinee con aquello que decimos que somos. Y este pasaje, como terminaba la semana pasada, mis amados, hacía un contraste entre la verdadera religión y la falsa religión, decía el texto en el versículo 26 del capítulo 1, esto es de la semana pasada. Nomás estoy refrescando su mente. Decía el versículo 26, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana, dice el versículo 26. Y termina el texto de la semana pasada hablando acerca de la religión verdadera. La religión pura y sin mancha, dice, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Y por supuesto no son esas las únicas cosas. Él toma esas cosas como ejemplo, pero hay mucho más que debemos, que nuestra manera de vivir debe reflejar en cuanto a la verdadera religión. Si en verdad decimos los cristianos que la verdadera religión es el cristianismo, porque todo el mundo se pregunta cuál es la verdadera religión y todos levantamos la bandera, y también los cristianos levantamos la bandera diciendo que la nuestra es la verdadera religión. Pero ¿cómo vamos a mostrar eso? A través de nuestras vidas. Y hoy comenzamos a estudiar en el capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta que lo que Santiago ha estado diciendo, ha comenzado a decir, mis amados, y va a continuar diciendo, son cosas que realmente pasan. Es una realidad esto que él está hablando, y no simplemente es una teoría, no simplemente es información, es algo que realmente pasa. Y no se lo está diciendo o no está hablando acerca de las personas de afuera o aquellas personas al otro lado del mundo. No. Él está hablando de cristianos, de personas que vienen a la iglesia. Él está hablando de aquellas personas que decimos que tenemos una relación con Cristo. A esas personas, Santiago, a través del Espíritu Santo, nos está hablando. Y hoy nos va a hablar acerca de una cuestión en el capítulo 2. Y le voy a pedir que abra la copia de su Biblia en el capítulo 2 y vamos a estar en los primeros 13 versículos, del 1 al 13. También va a estar en sus pantallas, puede buscarlo en su aplicación de la Biblia si usted gusta. Le voy a invitar que se ponga de pie para juntos leer, o más bien me siga en la lectura de la palabra del Señor. Al ponernos de pie simplemente, no lo hacemos simplemente por una tradición, no. Lo que estamos diciendo es que reconocemos la autoridad y somos reverentes a la palabra de Dios, que es verdadera. Es la palabra de Dios para nosotros. La palabra del Señor dice así en Santiago 2: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favorismo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí, es un buen lugar, en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate aquí junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales?
¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, y ahora que tu palabra está a punto de enseñarnos, confrontarnos, edificarnos, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, porque sabemos que eres tú hablando. No permitas que sean mis palabras hablando, Señor. Señor, me pongo a un lado para que simplemente me uses para tu gloria. Háblanos. Es más, comienza hablándome a mí, porque yo mismo soy culpable de esto, Señor, y yo necesito ser transformado en mi manera de vivir, de pensar, en mi corazón. Señor, y te pido que cada uno podamos crecer, Señor, aún más, no solamente en conocimiento, sino ayúdanos a poner tu palabra en práctica, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que vengamos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Cámbianos, y te doy gracias por tu palabra en esta hora y este tiempo. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Pues déjeme comenzar con el punto número 1 de una vez. Obedezcamos el mandato de Dios en contra del favoritismo. Obedezcamos el mandato de Dios en contra del favoritismo. Santiago comienza, mis amados, hablándonos a nosotros, los hermanos de la fe. Él dice mis hermanos, nos está hablando a nosotros, de que si vamos a decir que somos cristianos o que conocemos a Cristo, si tenemos una relación con Cristo, Santiago dice que no podemos tener una actitud de favoritismo. En otras versiones de la Biblia, en vez de favoritismo, usa la palabra preferencia. Que no tengamos preferencias en cuanto a personas. En otra versión dice discriminación. Dice que no tengamos discriminación. Otra dice acepción de personas. Otra dice distinción y otra dice parcialidad. Todas estas es lo mismo al final. La palabra en el original, en el griego, mis amados, más bien describe, cuando habla de esta palabra, describe cuando alguien acepta o abraza una imagen. En otras palabras, juzgamos basado en apariencias, juzgamos basado en etnicidad, juzgamos basado en estatus económico, juzgamos basado en la educación, en la profesión, etcétera, etcétera. Es enaltecer o menospreciar a alguien basado en estas cosas que acabo de mencionar. Santiago comienza diciendo, no podemos llamarnos cristianos o seguidores de Cristo si tenemos una actitud como esta. Debemos de dejar de hacer acepción de personas. Debemos dejar de enaltecer a algunos y menospreciar a otros, basado en apariencias, en de qué país vienes, estatus económico, educación, etc. Si vamos a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, si queremos parecernos más a Cristo, si deseamos crecer, madurar en nuestra fe cristiana, en nuestra vida cristiana, si vamos a tener una fe pura, mis amados, debemos de dejar de tener una actitud de favoritismo, de preferencia, de discriminación, de distinción o parcialidad con los demás. No hay lugar para la parcialidad dentro de la iglesia de Cristo, mis amados. Eso no debería de existir. Eso no debe de existir entre nosotros, porque en Dios no hay acepción de personas. Santiago habla de su hermano mayor, Jesús. Y él comienza el texto diciendo, nuestro glorioso Señor Jesucristo.
Esa palabra glorioso en el original es el equivalente a la palabra en hebreo que se usa para describir la gloria de Dios. En otras palabras, Santiago está diciendo que Cristo Jesús es el Señor, es la gloria de Dios, la imagen misma de la naturaleza de Dios. En otras palabras, mis amados, Cristo Jesús es el mismo Dios encarnado en toda su gloria. Ahora, cuando entendemos esto, y si en verdad creemos esto en nuestras vidas, entonces lo que va a empezar a pasar en nosotros es que, y dentro de la iglesia, es que nosotros vamos a empezar a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, Cristo en el centro de la iglesia, y Él va a ser glorificado, Él va a ser exaltado. Entonces toda gloria, todo triunfo, todo logro personal, todo éxito que nosotros podamos tener, es nada comparado a su gloria. Esto nos ayuda porque entonces Cristo es el que es glorificado, y cuando Él es glorificado y Él está en el centro de nuestras vidas y en la iglesia, entonces no hay parcialidad. ¿Lo ve? Porque nuestro enfoque siempre está en la gloria de Él y no en la nuestra ni en la de los demás. Entonces, ¿cómo vencemos el pecado de parcialidad? Santiago dice que tenemos un problema dentro de la iglesia, que es el favoritismo. Y necesitamos arreglar esto, mis amados. Y Él nos da una aplicación, un ejemplo práctico. Y Él comienza diciendo que dos tipos de personas, dos hombres, entran por tu congregación. Entran aquí a Crossroads. Dos tipos de personas. Uno es un hombre, una persona elegantemente vestido, ropa lujosa. Este hombre también lo describe que lleva un anillo de oro que muestra un estatus económico. Sus ropas finas crean una imagen de importancias, de estatus elevado. Pero también describe a otro hombre, a otra persona pobremente vestida. Su ropa es vieja, sencilla, quizás sucia. Quizás es la única ropa que este hombre usa para trabajar. La misma ropa que quizás usa para hacer sus mandados. Y es la misma ropa con la que viene a la iglesia. Escuche bien lo que el Espíritu quiere enseñarnos. No se vaya siempre por el ejemplo simplemente, porque no es el ejemplo, es donde está la verdad. Es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través del ejemplo que la palabra de Dios nos da. Este hombre sucio ha llegado a la iglesia tal como estaba. Quiero repetir eso. Ese hombre sucio ha llegado a la iglesia tal como estaba. Ahora, el problema aquí no es que llegaron dos personas diferentes. Hermano, vamos a tener personas diferentes. Es más, Dios quiere que vengan personas diferentes. Como iglesia, Crossroads, quiero que sepa, si usted no se sabe nuestra misión es alcanzar y desarrollar personas multiétnicas y multigeneracionales. Como iglesia queremos que vengan personas diferentes. Queremos que vengan personas de todas partes. Por eso tenemos un grupo en portugués también. No solamente en español, pero también en portugués. Y si mañana Dios nos permite abrir uno en el idioma de China, en mandarín, vamos a abrir un grupo en mandarín, mis amados. Que esa es la iglesia de Cristo. Queremos personas de todas partes. Queremos personas diferentes, en diferentes etapas de la vida. Queremos personas que estén, que vengan de diferentes contextos. Queremos personas que estén lejos, pero también personas que estén cerca de Dios. Las queremos todas aquí en Crossroads, por supuesto. Queremos personas que sean de diferentes estatus, educación, profesión. Por supuesto van a venir personas que van a ser diferentes. Las queremos que sean parte del reino de Cristo. Queremos que sean parte de este cuerpo local que es la iglesia aquí, que se llama Crossroads. El problema no es ese. El problema comienza cuando el hombre o persona que tiene la imagen de importancia, estatus social alto, se le da un asiento de importancia. Ahí comienza el problema. Se le da un buen lugar. Los primeros asientos, dice. Y a la persona que tiene una imagen pobre, sucia, que es diferente, se le trata diferente. Ni siquiera a veces le ofrecemos un asiento. Dice Santiago que se le deja de pie o se le ofrece el piso
para que se siente. ¿Sabes? El problema no es que las personas sean diferentes. Dios no tiene problema con eso. Pueden ser diferentes. Muchas personas van a ser diferentes de las que vienen aquí. Hay más, aquí en este cuarto, simplemente vea, somos diferentes. Dios a través de Santiago condena a la iglesia por tratar a la persona de una imagen opulenta mejor que a la persona con una imagen pobre y sucia, basándose simplemente en la apariencia exterior. Ese es el problema. Y en el versículo 4 Santiago dice: ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hacer distinciones se refiere a hacer una división o clasificación, mis amados, a través de nuestra actitud, a través de nuestras acciones hacia las personas que preferimos o no, hacia las personas que aceptamos o no, hacia las personas que abrazamos o no, basado simplemente en una imagen o apariencia. Y al hacer esto, nos convertimos en jueces con malos pensamientos, dice la Biblia. Y no deberíamos de juzgar de esa manera. Juan dice lo siguiente y nos recuerda esto: no juzguen por la apariencia, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Amados, mi apariencia los puede engañar a ustedes. Es más, hoy en día a través de las redes sociales, Dios mío, otro día mi esposa me estaba enseñando un video a una señora, ayúdame Señor, estaba una señora así, pues no era muy guapa la señora, ¿no? Y se empezó a pintar, era un video como de, ¿cómo le llaman eso, mi amor? De tutorial de cómo ponerse. Y empezó la señora, ¿no? Y de repente era otra persona, Dios mío. O sea, wow, Dios mío, que es otra persona totalmente diferente. Y luego había otro video donde sale otra persona, era otra mujer, así, muy guapa, así, ¿verdad? Y entonces el tutorial era como para ahora de regreso, para atrás. Y empezó a limpiarse, a quitarse traía una, ¿cómo se llama? Sí, y hasta los dientes, hermanos. Se sacó los dientes. Y cuando quedó la persona al final dije: Dios mío, en verdad las apariencias engañan. Y lo que Dios nos está llamando es a juzgar debidamente de acuerdo al estándar de su justicia. No de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a la imagen, no de acuerdo a nuestra preferencia. El favoritismo, mis amados, juzga con malos pensamientos, con malos razonamientos, con malas opiniones, basadas nuevamente en una imagen. Y esto produce incorrectas actitudes del corazón hacia los demás. En la mayoría de veces el mundo recompensa, en el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos, la cultura en que vivimos, recompensa, celebra los logros, éxitos, estatus, imagen, que son muchas veces basados no en cosas morales, éticas o espirituales. La cultura, mis amados, considera éxito según la apariencia física. Por eso todo el mundo quiere verse bien. Se toma fotos cuando anda de vacaciones. Toma fotos en el restaurante, ¿verdad? Sobre todo si es un restaurante caro. Quieren asegurarse de que está ahí. Ahora, cuando estábamos allá, yo les dije: por favor, no vamos a tomar fotos. Y sin embargo, nos tomaron algunas fotos. Pero decía: no vamos a tomar fotos, que vamos a ir a ayudar a los que tómese la foto ahí. O antes, cuando iba yo a viajes misioneros, yo dejé de llevar gente a viajes y me iba solo al final a los viajes misioneros. Porque la gente nomás iba a los viajes. Aquí estoy ayudando a los pobres de Honduras y a los pobres de... Por favor. ¿Por qué? Porque la cultura considera el éxito en apariencia física, posesiones materiales, títulos académicos, logros profesionales, la prominencia social. Aquellos, mis amados, lejos de Dios, les importa más ese tipo de imagen que una vida íntegra.
Y eso se ha filtrado en las iglesias. Quizás aquí en Crossroads no sentamos a los ricos al frente. Y quizás a los pobres no los sentamos en el piso. Pero a veces tenemos actitudes y comportamientos que juzgamos a las personas basado en apariencia, etnicidad, estatus social, económico, educación. Esto está en la iglesia, se los confieso. El otro día yo estaba en un grupo de líderes y pastores de las iglesias. Y entre los pastores comencé a decir, ¿y a qué seminario fuiste? No sé, que el doctorado, que yo no tengo un doctorado, y ni lo voy a hacer, porque cada rato me pregunta, pastor, nomás le falta el doctorado. Le dije, no, ni lo voy a hacer. Y los de ahí, el doctorado. Entonces yo no tengo doctorado, ¿puedo estar con ustedes? O sea, a mí me gusta molestar a los otros pastores. Digo, ¿puedo estar con ustedes o me voy hay otro grupo para los que no tienen doctorado? Pero muchas veces esto se ha infiltrado en las iglesias, mis amados. La palabra de Dios nos dice a cada uno, basta. Dejemos de ser de esa manera. Mejor tengamos la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Número 2, tengamos la perspectiva de Dios hacia el favoritismo. Santiago nos desafía a adoptar la perspectiva de Dios hacia el favoritismo, mis amados. Al comparar cómo Dios ve a las personas, a cómo las vemos nosotros, y a decirnos y hablarnos acerca de la actitud y el comportamiento que muchas veces tienen algunas personas. Ahora recuerde, Santiago está tomando el ejemplo de ricos y pobres como un ejemplo. No nos salgamos aquí diciendo, sí, los ricos, no, los pobres. No, es un ejemplo que Santiago usa en esta carta. Es posible que ese era el problema principal en esta iglesia. Pero eso lo podemos aplicar en diferentes maneras, mis amados. Lo podemos aplicar hasta usted no se quiere juntar ni con los que le van a las Chivas de la América, yo no sé cuáles son los. Estábamos allá en un lugar, dice, ¿cuál es se armó todo un, casi se pelean los hermanos, que quién era el mejor jugador de fútbol, si Messi o alguien más. Yo ni conozco ni quiénes son esos. Pero bueno, y hasta con eso. Al final no querían ni comer juntos los hermanos, porque le iba al Messi y el otro le iba al otro. Dios mío. Santiago dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Santiago no está diciendo, mis amados, que los pobres son salvos automáticamente. Santiago no está diciendo que Dios tiene un favoritismo hacia los pobres y por eso entonces ellos tienen acceso directo a la salvación. Santiago no está diciendo eso. Porque si no te fijaste en ese versículo que Santiago dice esto, él termina diciendo que la promesa para heredar el reino de Dios es para aquellos y solamente para aquellos que aman a Dios. Esto sea pobre, sea rico, sea lo que sea. Es para los que aman a Dios. Lo que Pablo sí está diciendo, y no voy a entrar a qué es lo que significa amar a Dios, entonces es un sermón por sí solo. Pero lo que sí Santiago está diciendo es que hay una afinidad de parte de aquellos que son pobres. Ellos están más abiertos al evangelio. Están más receptivos a obedecer los mandatos de Dios. Están más conscientes de la voluntad y el propósito de Dios en sus vidas. No todos, porque no vamos a generalizar tampoco. Pero debido a la falta de sus recursos materiales, debido al maltrato y manera en que la sociedad y la cultura los trata, están más perceptivos a las cosas del reino de Dios. Están más abiertos. Y entonces Dios les permite ser ricos en fe. Y como consecuencia, por supuesto, herederos del reino de Dios. Con razón Jesús decía palabras allá en Mateo 5 como bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de Dios. Jesús no está hablando a los pobres materialmente, Jesús está hablando de los pobres de espíritu. Pero lo que Jesús está diciendo es que así como los pobres materialmente están más perceptivos al reino, a las cosas del reino de Dios, por eso nos llama a nosotros, a todos, a ser pobres en espíritu, en darnos cuenta de nuestra bancarrota, la necesidad que tenemos espiritualmente de un Dios que nos ama. Por eso Jesús dice, sé pobre de espíritu. Que tú en verdad te veas, aunque seas el más rico de la ciudad, Jesús dice, necesitas verte en bancarrota, necesitas ver la necesidad espiritual que tienes, que somos pobres. Y al reconocer eso, al reconocer nuestra pobreza, podemos estar más abiertos a lo que Dios quiere mostrarnos. También Jesús decía palabras como, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es muy difícil amar a Dios cuando tenemos muchas cosas que amar. Nuestro corazón se divide y no sabemos qué amar. A Dios más, es porque aquellos que tienen más, créanme, están más preocupados en las cosas materiales. Y el amor entonces se divide, nuestro corazón se divide. Pero cuando renunciamos a todas esas cosas, aunque las tengamos, no es algo en que nuestro corazón está en ello. Cuando renunciamos a los demás, podemos entonces fácilmente amar a Dios. Santiago dice en versículo 6, pero ustedes han despreciado al pobre. La iglesia de hoy en día, mis amados, se preocupa más por aquellos que queremos tener en la iglesia porque nos ayudan a sostener económicamente la iglesia. Nos preocupamos muchas veces más por ellos que por aquellos que necesitan ser ayudados por la iglesia. Que Dios nos ayude como iglesia. Necesitamos a los que tienen los recursos materiales. Por supuesto que los necesitamos. Dios te ha dado los recursos materiales para que sostengas el reino de Dios aquí en la tierra. Por supuesto. Pero muchas veces como iglesia nos vamos por ahí y muchas veces los programas que tenemos en las iglesias, las diferentes actividades como que son enfocadas simplemente para entretener, para servir a esas personas, para sus hijos, y hacemos los grandes campamentos y todo eso, porque si no tenemos eso no vienen a la iglesia. De eso no se trata la iglesia, mis amados. Que Dios nos ayude, que ojalá que a través de nuestros programas y actividades que tenemos en esta iglesia sea más bien para discipular a cada uno de nosotros a través de la verdad de Dios, para transformar nuestro corazón. Ese es el objetivo de nosotros aquí en esta iglesia. Hacemos lo que hacemos con el objetivo y nos gusta hacerlo bien, por supuesto. Por eso tuvimos el gran picnic. Por eso nuestros jóvenes se van a 4 horas de aquí a un gran campamento. Por eso tenemos Kids Week de gran manera. Queremos hacerlo bien, por supuesto que queremos hacerlo bien. Queremos exaltar el nombre del Señor, queremos glorificar el nombre del Señor. Pero al final nuestro objetivo no es simplemente entretener gente. Como iglesia lo que queremos es que la palabra de Dios transforme los corazones y las vidas, comenzando con nosotros los que trabajamos aquí en la iglesia. De eso se trata, mis amados. Santiago dice, ¿no son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Wow. Podría expandir en eso, mis amados, pero no lo voy a hacer. Solamente voy a decir esto. Parte de lo que Santiago quiere decir con esa pregunta es que muchas veces sí, los ricos son esas personas las que toman ventaja de los pobres. Y son ellos mismos los que desprecian y maltratan a los pobres. Si usted está pensando en qué bando está, si soy pobre, soy rico, creo que eso ya lo establecimos un par de semanas atrás. Y después va a otra pregunta Santiago. Nos está enfrentando así, pero con todo. Él dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Ahora, quiero que sepan algo. Santiago no está generalizando, ¿ok? Pero sí muchas veces, este tipo de personas, aquellos que tienen muchos recursos,
o por lo menos se hacen esta imagen. Son muchas veces las que rechazan, critican, menosprecian el nombre del Señor. Y quiero terminar este punto número 2 diciendo esto. Santiago no nos está llamando entonces a menospreciar a los ricos. Santiago, qué bien que habló de los ricos, de veras que son así. Porque si tú tienes esa actitud, entonces estás menospreciando al otro lado y te has convertido igual que ellos. Hello. Caemos en lo mismo y caemos en lo mismo una u otra manera, mis amados. Y eso es lo que Santiago quiere enseñarnos. No se trata de mirar mal al pobre, pero tampoco no se trata de mirar mal al rico. Simplemente son diferentes. Y Dios le dio la oportunidad a uno y a otro. Y Dios sabe por qué las cosas. Y el punto no es menospreciar ni al uno, ni exaltar ni al uno ni al otro. El punto es amarlos, servirles de la misma manera que Cristo lo haría a todos. ¿Está conmigo, iglesia? Bien. Entonces pasemos al punto número 3, para que nos podamos ir al lunch. Evitemos el juicio de Dios debido al favoritismo. Evitemos el juicio de Dios debido al favoritismo. ¿Cómo podemos evitar entonces ser juzgados por Dios debido al favoritismo? Santiago comienza de la siguiente manera en el versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura. ¿Cuál es la ley real? Real quiere decir del rey. Es esta, la que está sobre todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor, mis amados, es la ética suprema de la fe cristiana. Esta es la ley de Dios. Jesús lo recordó, nos recordó y lo dijo un par de veces. Dice, en esto se resume los profetas y la ley, dijo Jesús. Todo esto se resume en estas dos cosas. Ay, pastor, ¿cómo voy a obedecer todo esto? Ok, obedece estos dos y vas a estar bien. Uno es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Una. Dos, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si podemos hacer eso, vamos a estar bien. Pero ¿cómo hacemos eso? Pablo nos da una pauta en Filipenses para ayudarnos por lo menos cómo comenzar. Él dice, no hagan nada por egoísmo. Oh, mis amados, muchas veces hacemos cosas pensando en nosotros mismos primero. Es acerca de nosotros. Nosotros somos el centro. Muchas veces en la casa también. Nos enojamos porque no es como yo quiero. O en la iglesia, o en el trabajo, en donde sea, es acerca de nosotros. Pero Pablo dice, no hagan cosas por egoísmo, pero tampoco lo hagan por vanagloria, por ser vistos, sino que con una actitud ¿qué? Humilde. Cada uno de ustedes, vea esto, considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿En dónde está esta enseñanza en la iglesia, mis hermanos? Todos nos creemos más importantes que los demás. ¿En dónde está esta enseñanza? Donde yo considero que tú eres más importante que yo. Tú eres más importante que yo. Tú eres más importante que yo. No buscando cada uno sus propios intereses. Bueno, pastor, y cuéntame, ¿cómo va a estar ese evento? ¿Va a estar bueno? ¿Quién va a venir a predicar? A ver, cuéntame. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿En dónde está esta enseñanza en la iglesia? Todo mundo queremos que se haga como nos gusta, como nuestra preferencia. Ya, Pastor Samuel, esas canciones, ahora mejor cante otras. Si comenzamos a hacer estas cosas como estas, vamos a estar bien. Vamos a empezar a dar los pasos que Dios desea que demos para ir deshaciéndonos del favoritismo. Porque muchos, quizás al principio de esta enseñanza,
comenzaron a decir, es que yo no tengo favoritismo. Ajá, quizás a este punto ya te diste cuenta de que sí. Porque así me pasó a mí cuando empecé a estudiar el texto. Decía, oh, qué bien, este es Dios, qué bueno que vamos a hablar de esto para la iglesia. Y el Señor dijo, no, es que te estoy hablando a ti primero. A áreas en tu vida que muchas veces actúas así. Mis amados, tener favoritismo, o Santiago más bien dice, que aquel que muestra favoritismo comete pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Tener favoritismo, hacer acepción de personas cuando enaltecemos a uno y menospreciamos a otros, mis amados, basado simplemente en apariencias, etnicidad, estatus económico, educación, etcétera, estamos cometiendo pecado y debemos de dejar de tener esa actitud de preferencia, discriminación, distinción o parcialidad. Alguien me decía recientemente con todo esto que está pasando en inmigración, decía, pastor, sí, en verdad el blanco es bien, discrimina bastante. Y yo decía, pues el latino también, y el negro, y el asiático. Todos caemos en el pecado de discriminación. Yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a un blanco a cenar a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a un negro a la carne asada de tu casa? Los puros cuates, ¿cierto? Vente a la carne asada, los cuates. ¿Cuándo hemos invitado a los que están, a los vecinos que no son igual a nosotros? ¿Tenemos parcialidad? Dentro de la iglesia tenemos nuestros grupitos. Véngase hermana, vámonos al lunch la hermana, véngase hermana. Y allá la hermana que nadie conoce, nunca la invitan. Hermanos, esto necesita terminar en la iglesia. Somos hermanos. Somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Todos deberíamos de conocernos, de invitarnos, de tener buen tiempo juntos, etcétera. Todos deberíamos de hacerlo. Ya hasta me perdí. Tener favoritismo, mis amados. Eso ya lo dije. Esa actitud de la que estoy hablando, ese comportamiento, no tiene que ver con el contexto. Muchas personas tratan de excusarse y decir, no, pastor, si usted no entiende, o sea, yo nací, usted sabe, mi familia era acomodada, o es que usted sabe, yo no escogí, pero a mí me mandaron a Oxford y usted sabe, yo todo el tiempo he vivido en The Woodlands y yo no sé, pero muchas personas tratan de excusarse en su contexto, en cómo crecieron. O sea, Santiago dice que nada de eso. La palabra del Señor dice que esta cuestión del favoritismo no es cuestión de tu estatus, de tu educación o de tu personalidad. Dios está diciendo a través de su palabra, esta es una cuestión de que es pecado. El favoritismo es un pecado. Al final es tu decisión propia en cómo vas a tratar a los demás. No me importa qué educación tengas o si no tuviste esa educación. No me importa en qué ciudad, si vives en The Woodlands o si vives en el peor lugar de aquí, de alrededor de Houston. No me importa de qué familia veniste. Al final, en la manera en que trates a los demás en cuanto al favoritismo, la palabra del Señor la llama pecado. Y si estás tratando mal a los demás por su apariencia o por las cosas que hemos mencionado, Dios dice que estamos en pecado y somos transgresores. La transgresión es saber que algo es incorrecto y de todas maneras lo haces. La transgresión es ir en contra de la autoridad, en este caso la autoridad de Dios. La transgresión, mis amados, es conocer la palabra de Dios y decidir desobedecerla. La transgresión es conocer el camino correcto y de todas maneras ir por tu propio camino. La transgresión es conocer los límites y elegir cruzarlos. Mostrar favoritismo, entonces, es cometer pecado, desobedecer,
hacer lo incorrecto a propósito y cruzar los límites que no tuvimos que haber cruzado. Es una transgresión en contra de Dios. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda ley, pero falta un punto, se ha hecho culpable de todos. Tú y yo sabemos que nadie puede cumplir la ley. Nadie, todos hemos fallado en algo, todos hemos fallado en algo. Y por eso necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Porque no podemos en la perfección cumplir la ley de Dios. Ahora, Santiago dice esto, mis amados, no porque él ya sabe que nadie es perfecto en cuanto a la ley, pero él dice esto que dice en el versículo 10, mis amados, porque quizás algunos podrían decir, bueno, es que yo no cometo, yo no hago pecados inmorales sexuales, yo no he matado a nadie, yo no he hecho eso. Podemos ir a través de la lista de las cosas que no hemos hecho, pero el punto de Santiago aquí es, mis amados, podemos decir, es que yo guardo todos los ritos de la religión, yo veo los domingos, yo estoy conectado a un grupo de vida, yo sirvo. Todo eso podemos decir, mis amados. Santiago, después de todo eso, él dice, pero si fallas, estás fallando, estás cometiendo favoritismo, de nada te sirve lo demás. Wow. Parece que el favoritismo es algo muy serio para Dios. Versículo 11 dice, pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Santiago está diciendo que no hay categorías. Para Dios no hay categorías de pecado como muchas veces nosotros las hacemos en nuestra mente. Para Dios, si alguien va y se acuesta con una mujer que no es su esposo o su esposa, es adulterio. Pero si alguien desea a esa misma mujer en su corazón, también es adulterio para Dios. Quizás alguien no vaya a matar físicamente a alguien, pero si menosprecias a alguien en tu corazón, es de lo mismo para Dios. ¿Lo ves? Es lo que Santiago está diciendo. Fallamos, mis amados, y necesitamos al Señor. Nuestra esperanza simplemente es alejarnos del pecado y correr a la cruz. Ahora alguien puede en su mente, ¿verdad? Algún teólogo aquí esté pensando, bueno, pastor, pero la Biblia dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro que sí. Pero cuando Pablo dijo eso, lo estaba diciendo en cuanto a la justificación. Cuando fuimos salvos, cuando fuimos justificados, todo lo que quedó atrás, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero recuerde, ahora comenzamos un nuevo proceso de santificación. Y el Señor quiere que vayamos cambiando, siendo transformados para ser más como Él. No podemos seguir haciendo las mismas cosas o viviendo una vida que no agrada a Dios. Porque el mismo Pablo que dijo eso, también dijo lo siguiente en 2 de Corintios, vea lo que dice. Porque todos nosotros, hablando de todos los cristianos, debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a pasar ahí. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando aquí, mientras estás vivo. De acuerdo con lo que se hizo, sea bueno, sea malo. Vamos a rendir cuentas de cómo vivimos nuestra vida en el Señor. Versículo 2 dice, así hablen ustedes y así procedan, todos los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago está repitiendo esto porque esto creo que ustedes lo vieron la semana pasada, ¿no? Creo que en Santiago 1:25, para refrescarles la mente, decía, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto simplemente un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, lo que Santiago nuevamente está diciendo es que si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios desea de nosotros, no debemos de preocuparnos de lo demás, mis amados. Pero si sabemos y no lo hacemos, es desobedecer. Y en la desobediencia no hay libertad. Termina diciendo él, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Como humanos, cuando alguien nos hace algo, humanamente lo que deseamos es justicia.
Deseamos que la ley se cumpla hasta el último punto en aquellos que nos han hecho un mal. Pero ¿qué tal cuando somos nosotros los agresores? ¿Deseamos lo mismo? La respuesta es no. Porque cuando se cambian los papeles, lo que deseamos es misericordia, es gracia, es perdón. El texto termina diciendo que la misericordia que tú deseas está conectada con la misericordia que tú das. ¿Tú quieres recibir misericordia de parte de Dios? Dios se va a fijar en cómo tú das misericordia a los demás. Es así como trabaja según Santiago. Incluyendo misericordia para aquellos que quizás no son igual a ti. Misericordia para aquellos que quizás en tu mente tienen una imagen diferente que la que tú desearías que quizás tuvieran. Incluyendo aquellos que muchas veces hemos despreciado o despreciamos porque tenemos una opinión basada en la imagen de los demás. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si muestras misericordia, obtendrás misericordia. En una ocasión, una madre de un joven, se cuenta la historia, se le acercó a Napoleón Bonaparte y le pidió misericordia por su hijo, que estaba a punto de ser muerto. Y Napoleón le dijo, lo que ha hecho ya lo ha hecho un par de veces y la justicia determina que él necesita morir. Y la mujer le dice, la madre de este joven le dice, sí, pero es que no te estoy pidiendo justicia, te estoy pidiendo misericordia. Y Napoleón dijo, él no se merece misericordia. La madre dijo, si se la mereciera, no fuera misericordia. Y entonces Napoleón, movido por las palabras de esta madre, cuenta la historia que soltó a este joven. ¿Cuánto más lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? Al mandar a su Hijo en la cruz, a morir en la cruz, para mostrarnos misericordia a nosotros, al pagar Él por nuestros pecados. ¿Cuántas veces Jesús ha pasado por alto quienes somos, quienes creemos que somos, y simplemente nos ha amado tal como somos? Ese es el llamado para ti y para mí, tener el corazón de Cristo hacia los demás. Espero que aquí en Crossroads seamos una iglesia que por esas puertas, no importa quién venga. Yo recuerdo, la semana pasada me invitaron a predicar a mi iglesia antigua, se llama Sugar Creek, en el área de Sugarland. Yo me acuerdo el primer domingo que entró una pareja homosexual. Y yo no sé si lo hicieron adrede o no, pero se sentaron al frente. Oh, hermano, usted no sabe el murmullo alrededor del lugar y las preguntas que pasaron después del servicio. Yo espero que aquí en Crossroads, como pastor, esperamos, todos los pastores tenemos el mismo sentir, que a medida que Dios comienza a traer más personas, a añadirlas a este cuerpo local que es la iglesia, van a venir personas de diferentes estatus de vida, mis amados, van a venir personas, es lo que deseamos, de diferentes lugares. Mis amados, tenemos argentinos aquí, todavía no tenemos argentinos, incluyendo argentinos, hermano. Entonces Dios los va a traer y los vamos a amar, mis amados. Y Dios va a traer personas de diferentes estatus, de todo tipo. Espero que después de haber escuchado la palabra del día de hoy, todos estemos dispuestos y listos para amarlos, para acercarnos a ellos. No con el fin de que si están en pecado se queden en su pecado. No es tolerancia lo que estoy hablando, porque Dios no tolera el pecado. Si no estoy hablando
de llevarlos, encaminarlos a que tengan un encuentro con Cristo, discipularlos como iglesia para que ellos también puedan ser transformados para Cristo. Espero que esa seamos la iglesia y que dejemos a un lado el favoritismo. Y si eso es verdad, a ver quién se atreve a invitarme a comer después ahorita. No se crean, no se crean.